transmitiendo en vivo. Bien, perfecto. Muy bien, vamos a esperar. Ahí estamos. Bien. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Esperemos que bien. Vamos a ver si nos ponemos este aparatejo. Ahí estamos. Puntualidad inglesa, exactamente. Exacto, profesor Gizara. Puntualidad inglesa. Lo único que nos queda. Bueno, bienvenidos a todos, ¿cómo estamos? Aquí nuevamente desde el encierro. Ahí está. Vamos a poner a don Diego Rafael, a ver dónde anda. Acá, ahí está. ¿Cómo va Argentina con la pandemia? Ya llevamos 84 días de encierro, estamos todos prácticamente locos. ¿Cómo le va, Ortega? ¿Qué tal, Porrini? ¿Cómo anda? ¿Bien y usted? ¿Se ve bien? Bien, bien, lo veo muy bien. Lo Me veo muy alegro. bien. Muy bien. Bueno, de a poco la biblioteca va cobrando forma. Como se Ya la puede puede ver atrás, poner. todavía está un poco desarmada, Bien, muy bien, muy pero bien. bueno. ¿Cómo les va a todos los suscriptores? Saludo acá, estoy viendo que está Héctor Masi, Pablo Fizara, hola Pablo, hola Héctor, estaba recién Sebastián también, Sebastián Ignacio, que tiene un seudónimo. Acá estamos. Muy bien. Bueno. Bueno, Diego, hoy habíamos prometido Sí, eh, hablar de clásicos. exactamente. Esperá que voy a ¿Sí? buscar algo para limpiar la pipa. Bien. Bueno, vamos a hablar de clásicos. Vamos a empezar por Sandro. Sandro y los de Fuego. Este, estaba diciendo Sandro y los de Fuego. ¿Qué más? ¿Qué otro clásico? El Los Soldado iracundos. Chamamé, Los Los Iracundos. iracundos. Tengo todos los discos de Los Iracundos. Sí, sí. Sí, así que bien. ¿Cómo es esto? Un poco de rock nacional, qué sé yo. Boca y River, No dice el sé. profesor Quintana. Claro, Yo, profesor, no, ese no, yo soy, los acuérdese. Claro, grandes temas de Juanse. Yo tengo todos los discos de Juanse menos los 20 últimos. Violeta Rivas, muy bien. Eso, vamos todavía. Claro, Esos son exacto. músicos. Almendra, Almen, no, bueno, bueno, Héctor, pará. Ya está claro. Ya, ¿qué va a hacer? bueno, gracias Kevin por los halagos. Gracias, que Vaya no, pero introduciendo por Rini qué si mal que quiere que está este ya vengo. mundo. Muy bien, bueno, hoy decíamos íbamos a hablar de clásicos. La verdad es que, como se Ya imaginarán, está, ya está. la larga lista es enorme. Ahora, yo cuando los pensé, dije, obvié algunos de los que ya hablamos, como por ejemplo El Quijote, ¿no? O la Divina Comedia, para hablar de algunos otros que no hablamos y que son clásicos, y que realmente son clásicos porque no, no solamente por la definición genial de Italo Calvino, sino porque, no solo porque vive siempre y lo volvemos a leer y tiene 1200 lecturas y demás, sino porque no se pueden reescribir. Es decir, un clásico es algo que está absolutamente, forma parte de, si me permiten el término junguiano, del inconsciente colectivo, pero en el mejor sentido, ¿no? Es decir, ya está en nuestro ADN y forma parte de aquello que sería la información mítica de la historia de la literatura, de la historia, de la cultura, porque hay gente que dice que la cultura no existe, que es un mito, bueno, en fin, pero algo debe ser. Así que todo Poe, claro, ¿sí? Exactamente, Héctor, exacto, que nos dio las pistas justas, exactamente. Pero bueno, Sí, Calvino cantó la justa, Calvino. Le debemos Calvino mucho. cantó la Junta. In Calvino Veritas, exactamente. Bueno, En todo caso eh, sería incalguino. In Calvino, claro, sí, Veritas, Algún purista nos hará exactamente. justicia. Bueno, no, pero yo tengo latín eclesiástico, no se da problema.
Bueno, Ortega, ¿quiere empezar usted? Bueno, yo voy a empezar y justamente en ese sentido viene la humorada en el mundo clásico. Creo, y si mal no recuerdo, estoy en lo cierto, creo que no hemos dedicado un programa a alguien extrañamente que se lo merece, que voy a sacar acá para que hago fuerza. ¿eh? ¿eh? Ilíada, en la edición de lujo de Gredos. Esta edición me salió 50 pesos en algún momento, creo. Ilíada, y obviamente, si decimos Ilíada, o sea, voy a comentar un poco esto, pero inevitablemente tenemos que ir a Odisea, que lo tengo por acá, en una edición un poco más económica. Esta es la que leí cuando estudiaba en el profesorado, que son, digamos, los dos grandes clásicos de lo que es Homero, ¿no? Homero como padre absoluto de la poesía y de la épica y de muchas otras cosas. Y como vos decías muy bien en algún momento, creo que es uno de los elementos fundamentales de lo que es el ADN mítico de la cultura y de la tradición literaria universal, sobre todo en Occidente, ¿no? La Sí. Ilíada, que es este enorme mamotreto, dependiendo de la edición, obviamente, es un poema épico que, como ustedes saben, está centrada en los últimos estertores de la guerra de Troya, ¿no? El famoso ciclo troyano, y que después de ahí tenemos una enorme cantidad de derivas, y sin ir más lejos, acá tengo el tercero que va anclado a estos dos, que es la Eneida, ¿no? De Virgilio. Pero yo creo que cuando cursaba griego con una persona a quien no voy a nombrar, porque es de todos conocida, el señor Porrini, que fue mi profesor de griego allá por el año 2008, hay algo interesante que discutíamos en esas clases, y era justamente el tema de la Ilíada, y que tenía que ver con algo tan simple, pero a la vez tan humano, como es la ira. En este caso es la ira de Aquiles. Y me parece que ese logro magnífico de la Las Ilíada dos. es exactamente, digo, me parece que ese logro es magnífico en la Ilíada como primer antecedente literario. ¿Por qué? Porque uno podría decir que la Ilíada es un texto sobre la guerra de Troya. Y sí, la guerra de Troya está presente, pero en realidad es la historia de las consecuencias que produce en un hombre el desequilibrio, la falta de sofrosune, como diríamos, o la hybris. Digo, todos los conceptos que después la tragedia, los tragediógrafos van a llevar a su máxima expresión, ya están presentados en la Ilíada. La Ilíada, como poema épico, y estoy haciendo un comentario de 2 minutos cuando tendríamos que dedicarle una vida a leer la Ilíada nos muestra en un pequeño microcosmos de unas 800 páginas, en un poema magnífico, la condensación de un mundo, de una visión del mundo de Homero, como el libro de Finlay, el mundo de Odiseo en realidad. Eh, esa idea de contener todo un modo de entender el mundo en la primera frase o en la primera oración, en el primer verso del poema, ¿no? Menina edfa, pelea de os agileos, en griego, ¿no? La cólera canta, musa del peli de Aquiles, cólera funesta. Es decir, ese desequilibrio, esa falta, como bien decíamos, de mesura, de sofrosine, esa hibris, es la que sostiene todo el poema y que después obviamente va a derivar en la Odisea y en la continuación. Interesante pensar, por ejemplo, que en esto que lo decís vos, Sebastián, siempre que das las clases sobre Homero, se dice que la Ilíada es un poema de vejez y que la Odisea es un poema de juventud. ¿Por Ujú. qué? Porque la Odisea es ritmo, es movimiento, es dinámica. En cambio, la Ilíada es sí, de detenimiento, morosidad, es un poema en el Prudencia, que como dice Dios. hay una, Pablo. exactamente, y el tema en la Ilíada es continuamente la prudencia, ¿sí? La prudencia. Y ¿qué dice acá? ¿Por qué hicieron ese cambio de traducción? Digo, Ulises en lugar de Odiseo y Troya en Es lugar de verdad. Ilión. Bueno, eso es un tema para charlar largo y Estos tendido. Si te romanos se referís meten al en todo. Ulises, si te referís al Ulises de Joyce, es porque Joyce tenía más una idea latina, si se quiere, del concepto Mm. de la mitología, más cercana a la imagen latina que a la imagen
griega, pero bueno, estoy acá hipotetizando en el aire. Pero para cerrar un poco, para no monopolizar, perdón, la Ilíada contiene justamente Vamos bien. esa búsqueda continua de la prudencia y del equilibrio propia de esa cosmovisión griega del siglo octavo, siglo noveno antes de Cristo, que después obviamente se iba a venir a pedazos en el siglo quinto, que iba a ser mantenida, defendida, digamos, por los grandes tragediógrafos, pero que de alguna manera esa tradición homérica está expresada en la Ilíada. Y además porque es el poema de la aristocracia, y no la aristocracia mal entendida, por favor, No, ya. ¿sí? Es No era la el sociedad del rural, claro. Aristós, el de los Ah, mejores, ¿sí? Los más nobles guerreros que fueron a morir a la guerra de Troya, el ¿sí? etos. El etos. Bueno, Claro. y dejémoslo ahí. Sí, señor. Estoy de acuerdo con Mati. Sí, señor. El ¿Sí? enfrentamiento, es verdad. Es verdad. ¿Sí? Y el enfrentamiento de dos culturas, ¿eh? Porque eso es interesante también. Bien. Primer clásico, Bueno. entonces, clásico entre los clásicos, classicus, classicorum, sería la Sí, Ilíada y sus bien. contrapartes. Menos mal que esto no es un examen de latín, profesor. Bien. Menos Muy mal que bien. el doctor Menos Jorge mal. Mainero no nos está viendo, porque si no nos cuelga Ya, de las cejas. totalmente. Bueno, yo voy a tomar un clásico, voy a ir en orden, ya que Diego tomó la Ilíada, voy a un clásico griego, eh, que también es conocido por todos ustedes, sin lugar a dudas, y si no lo es, ya mismo lo deben ver, lo deben ir a leer, que es el Edipo Rey, el Edipo Tirano. Ustedes saben que voy a hacer una confesión como lector. Eh, yo no... Exacto, exacto. Esto para Bien, usted qué y va. para Pablo. Exacto, sí, exactamente. Usted sabe que yo no, pocas veces coincido con el señor Aristóteles, sí coincido con el maestro de Aristóteles, siempre, no sé por qué, salvo cuando quiere echar a los poetas de la República. Pero Aristóteles dice en la poética que el Edipo Rey es la más grande de las tragedias, y comparto plenamente, por muchas causas, lo estructural, el tema, la resolución, el tratamiento psicológico de los personajes, pero hay algo clave en el Edipo Rey, que es la enorme tarea de llevar a escena un mito en el cual el problema fundamental no es la traición a la patria, ni los deberes con los dioses, ni el conflicto fundamental de poderes entre A y B, sino él con él. Como decíamos en alguna oportunidad, si bien el Edipo Rey es la primera novela policial, si me permiten la barbaridad, es un tratamiento policial en el cual el asesino es el detective o el detective es el asesino. Y esa genialidad tuvo que pasar muchos miles de años para que vuelva a darse, ¿no? En la literatura. No digo en qué, porque en otro programa lo vamos a desarrollar. Hay una obra específica en la que se vuelve a dar la tarea y en otras, en circunstancias menores, pero hay en una clave. Para mí el Edipo Rey encierra en sí todas las características del ser humano y todas las características del héroe y todas las características que me llevaron a investigar lo que en algún sentido llamé el sacrificio del héroe. Es decir, el héroe que se entrega por sí mismo, sabiendo que la verdad es más dura que cualquier cosa y sabiendo que la verdad nos termina quemando. En muchos casos, decir la verdad o descubrir la verdad significa ni más ni menos ser odiado, significa ni más ni menos que ser el señalado, el separado, lo que los griegos llamaban el fármacos, ¿no es cierto? El veneno, dejarlo de lado, el ostracismo. Y Edipo tiene una de las frases más increíbles: es duro para mí saberlo, pero tengo que saberlo. Sobre la base del Edipo Rey uno puede construir buena parte de lo que es la tradición teatral de Occidente, esa tradición que nació de la mano de un ritual, que a pesar de las críticas, de las investigaciones que se quieren hacer respecto de que el teatro
pudo haber salido de un capricho, el teatro nació de un ritual. Y el Edipo Rey es el ritual clave. Alguien ha dicho que Esquilo es el padre de la tragedia y yo lo comparto y me saco el sombrero ante Esquilo. Alguien ha dicho que con Eurípides se termina la tragedia y comparto esa idea. Eurípides escribió la última gran tragedia. Y alguien ha dicho que con Sófocles la tragedia llegó a su máximo nivel de expansión, a su epítome. Bueno, también lo comparto. Si no han leído Edipo Rey, tómense 40 minutos, no es más, y luego van a necesitar 40 años para volver a releerlo y releerlo y releerlo y que siga saliendo jugo. Yo hago la prueba todos los años de leerlo con mis alumnos de secundaria y cuando veo esos ojitos llameantes que dicen, digo, ahí está la catarsis. Y tenía razón el maestro Aristóteles. Bien, maestro. ¿Qué podemos decir después de esta definición? Y sobre todo confesar que Porrini usted tiene una relación muy particular con el Edipo, porque para que lo sepan, ya que este espacio es nuestro, esta edición del Edipo Rey, muy bonita, de la Casa Valle, Ediciones Valle, al cuidado del señor Sebastián Porrini, está traducida por el señor Sebastián Porrini. Es traductor del griego. Esta junto con Antígona, ¿no? Están las dos acá. Y es la edición que yo leí por primera vez de Edipo. Sí, es la primera, claro, por ciertos tiempos verbales, ¿no? Y ciertos modos, pero es una edición que realmente vale la pena y bueno, me parece que es clarísima tu defensa. Yo sí hice trampa, Porrini. Yo voy a hablar de algunos clásicos que ya mencionamos, pero por ahí me voy a detener un poco más inextenso. Obviamente podría traer acá el Quijote, podría traer acá la Divina Comedia, pero alguien anteriormente mencionó a un autor que es imponente y voy a mostrar la edición que tengo, porque es una edición que yo quiero mucho. No es muy buena en la edición, digamos, en la disposición de la tipología, en el objeto libro, pero es la que me acompañó desde los 14 años. Tengo esta edición de Edgar Allan Poe, Narraciones Extraordinarias, que ya es un clásico, porque en Poe, como dijo Pablo Gizar anteriormente, todo Poe es un clásico, es decir, acá está todo, acá están los grandes relatos que marcaron de alguna manera mi lectura de Poe, y después, bueno, cuando tuve la posibilidad de comprar un volumen con un poco más de relatos, con otros textos de otras épocas, siempre vuelvo a la misma, aunque la letra, insisto, es espantosa, es horrible, no sé si se va a ver, pero uno se acostumbra. Está hecha sin espacios en los márgenes, bueno, pero este libro ha sobrevivido, está todo ajado y demás, pero cada vez que vuelvo a este libro recuerdo esa primera lectura de Poe y entiendo por qué Poe es un clásico, digo, porque si en Edipo Rey, como bien dijiste, está sintetizada la esencia del ser humano, yo creo que en Poe está sintetizada la decadencia de esa esencia del ser humano. La decadencia, pero también... A la que él se opone. Exactamente, obviamente está evidenciada en tanto que él busca oponerse a ella y evidenciarla, ¿no? Ponerla en evidencia. Y sobre todo porque Poe es el creador indiscutible del policial, por ejemplo. Poe es el cultor del fantástico en su expresión máxima, del terror, del horror psicológico también, que después va a ser retomado por Lovecraft en el horror cósmico, pero por nombrar algunos relatos de este texto, bueno, la tríada de cuentos policiales. ¿Cuál fue el primer cuento que te impresionó de Poe? Enterrado vivo y la caja oblonga. La caja oblonga me parece, el retrato oval también, pero acá tenemos textos como, por ejemplo, Los crímenes de la Rue de Morgue, El misterio de Marie Roget, La carta robada, pero está El extraño caso sobre el señor Valdemar, es decir, todos los cuentos que uno puede leer de Poe, independientemente de que los que más trascienden son, qué sé yo, El gato negro, El cuervo, en tanto que El cuervo es un poema, no un cuento, El corazón pero delator. también es un gran poema, El corazón delator y demás. Yo creo que los cuentos aledaños, y acá viene, y esto también vamos a hacer una especie de mash-up, ¿no? Vamos a hacer una mezcla. El retrato oval me parece un texto tremendo, comparto.
¿cómo se dice? Hace un tiempo nos decían, La muerte de la máscara Héctor Massi me roja. está leyendo la mente, hace un tiempo nos decían, ¿qué literatura? Hagan un especial sobre literatura y pandemia, ¿no? Vos hablaste de Edipo Rey, y Edipo empieza con una peste, y la búsqueda del fármacos, y la máscara de la muerte roja, el cuento de Poe, para mí uno de los cuentos magistrales, el cuento La máscara de la muerte roja, como decía Héctor Massi recién, es un cuento sobre la peste, un cuento sobre digamos, los peligros del encierro, Mm. los peligros no del ostracismo, sino del aislamiento, y no estoy diciendo esto, no se lea como anticuarentena ni nada de estas cosas que andan dando vueltas, sino cómo la literatura y la peste, por así decirlo, y lo que eso genera en las sociedades, en las Aquí, culturas, sí. ha llegado a un punto culmine Nigeria. en ese relato. No hay manera de huir de la muerte, hay que Exacto. saber afrontarla de otra manera. Y ese cuento, La máscara de la muerte roja, que es tremendo, por otra parte, lo deja en evidencia. Entre muchas otras cosas que podríamos decir de Poe, dicen acá, Poe es el lógico más irracional. Y sí, 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 de alguna manera. Vos fíjate, fíjense ustedes, ¿no? Los lectores, que si se quiere, no hay resolución en los cuentos policiales de Poe. Ninguno de los cuentos tiene una resolución, nunca se dice quién es el culpable. Con lo cual el enigma sigue vigente. Entonces, lo que importa es el misterio que hay detrás de él. ¿Se busca resolverlo con la razón? Sí, por supuesto. Dupin es un excelente representante del método hipotético deductivo, lo racional y tal. Pero nunca nos dice el culpable. En la máscara, en Marie Roget, en la calle Morgue y en la carta robada, nunca sabemos cómo termina. Porque cuando está por terminar, el narrador decide, bueno, por una cuestión de tal cosa, empieza a divagar, empieza y no dice nada. Pero bueno, Exacto. segundo entonces, Edgar Allan Poe y sus narraciones extraordinarias como uno de los grandes clásicos de la literatura universal. Han nombrado, a medida que vos Sí, acá hablabas, iban nombrando. sí, Claro. un montón de Yo, cuestiones. ahí están nombrando muy bien el descenso del maestro. Yo voy a nombrar dos que me parecen geniales que no se nombraron, que son La caída de la casa Usher y Ah, El tonel de Amontillado, que para mí lo sigue tenías, siendo... te Sí. dejo el pie. No, no, es para un programa entero, claro. Igual vayan a Bueno, ver el programa que le dedicamos a Poe, que ahí lo analizás muy sí. bien, el tonel de amontillado. Ah, no me acordaba, mira, es verdad, es Sí, verdad. sí. Bueno, el próximo. Yo también me quedé en el tiempo, ¿no? Pero hago una prueba. Les pregunto a todos los que me están oyendo, y díganme la verdad. ¿Leyeron el libro que les voy a nombrar ahora, completo? Se llama Decamerón, de Giovanni Boccaccio. Claro, porque uno tiene la sensación de que los clásicos forman parte de algo que está en la cultura y se nombra y demás, y que, muy bien, exacto, Decamerón, muy bien. Decamerón es uno de los textos, ajá, no, me dice muy bien. Bueno, ahora lo voy a invitar a leerlo. Para mí el Decamerón voy a tirar una teoría personal, absolutamente. La Divina Comedia tiene 100 cantos, el Decamerón tiene 100 cuentos. La Divina Comedia está escrita en verso, el Decamerón está escrito en prosa. La Divina Comedia fue consagrada por Giovanni Boccaccio, el autor del Decamerón. No son muchas las coincidencias. La Divina Comedia se ocupa del mundo trascendente, el Decamerón se ocupa del mundo inmanente. Tengo la extraña sensación, cuando lo leí hace muchos años, después lo volví a releer, que el Decamerón es, así como el Aleph, decíamos el otro día respecto a la Divina Comedia, es la respuesta de Giovanni Boccaccio a la Divina Comedia. Y también comienza con una peste, nada menos que la peste negra, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos encerrados? Nos contamos cuentos, son 10 personajes, tienen que contar 10 cuentos. En una De allí han pandemia. salido una pandemia, de allí han salido todos los textos que en muchísimos casos forman parte de ciertos cuentos populares, pícaros, pero no solo eso, no solo de naturaleza vulgar, porque no se olviden que lo popular es absolutamente tradicional, no es un mamarracho, al contrario, es una genialidad tomando la tradición popular.
Y en este sentido el Decamerón es uno de esos textos que en estos momentos, si tienen tiempo, porque necesita de su tiempo, vayan a leerlo. Por dos o tres cosas fundamentales. Primero, porque las historias en sí son redondas. Segundo, porque lo pueden poner en diálogo con la época de Dante y con la mirada de Dante. Y tercero, porque como todo clásico, va a dejar la posibilidad de, abierta la puerta, de volver a otros textos. Van a ver la reminiscencia de textos anteriores y su influencia en textos posteriores. Boccaccio, como bien decía Pablo Fitzara, fue el que le puso divina a la comedia y el que la corrigió, por otra parte. Con lo cual, parece ser que esa influencia estaba muy presente, no solo por lo temático, no solo por la lengua, sino fundamentalmente porque Boccaccio pensaba que si Dante había descubierto, había mostrado la trascendencia, él tenía que mostrar el nivel del Burgo. Y ese nivel del Burgo es muy importante porque es el primero para entender toda historia. Así como en Rabelais uno puede encontrar otro que tendría que estar, pero bueno, ahora no da el tiempo. También tomó la tradición popular 2 siglos después. En este caso, Boccaccio es el creador de lo que podemos llamar el cuento moderno occidental. Yo sé que el cuento ya existía, ya lo sé, pero el que lo pone en marcha otra vez es Boccaccio. Diego. Estaba releyendo ahí mi versión, que está también totalmente destruida, y es para leer en estos tiempos, ¿no? Porque tenemos un mamotreto enorme. El mío Estaba es un pensando en monstruo. relacionarlo con los cuentos de Canterbury, de Geoffrey Claro, de Chaucer, Chaucer. que también es Pensé otro hacerlo. clásico. Sí, sí, obviamente, esto es la trampa que hacemos siempre con estos top 5 o top 10, Claro. como quieran llamarlo. Hablamos de uno con excusas y después vamos hablando de más de 5, más de 10, ¿no? Ahí, bueno, Gargantúa y Pantagruel. Pero sí, los cuentos de Canterbury con otro contexto y en otra situación que ya en algún momento deberíamos dedicarle un espacio Ya le a vamos a esa dedicar un programa a literatura. Rabelais, por supuesto. Sí. Yo sigo con las trampas, porque inevitablemente la historia de este libro, que voy a mostrar una edición horrible que tengo, porque es una editorial bastante mala en cuanto a su edición, pero son los que tenía a mano. Pues yo Drácula, que lo voy a nombrar, es Drácula, Drácula, de Bram Stoker, como clásico. La tengo en otras ediciones que no la puedo encontrar ahora, porque están los libros desparramados. Ignacio se nos está adelantando, tranquilo Ignacio, que en esta edición ya vamos a hablar de las mil y una noches. Sí. Pero mi tercera selección es Drácula de Bram Stoker. ¿Por qué Drácula de Bram Stoker es un clásico? Porque es la muestra clara de lo que justamente decías anteriormente, Sebastián, que cuando los elementos son lo suficientemente poderosos en cuanto a la operación con los símbolos, en cuanto a la operación con elementos tradicionales, solitos hacen camino y solitos son revitalizados. Ustedes Sí. saben que Drácula, cuando se publicó allá hacia fines del siglo XIX, creo que 1890 y tantos, 7. 97 creo, no tuvo el éxito, entre comillas, que nosotros conocemos. Pero fue Hollywood, sobre todo el Hollywood clásico, digamos, el Hollywood de los años, de las grandes compañías, de la Hammer y demás, que revitaliza, retrotrae el tiempo y nos vuelve a ubicar a Drácula en el centro de la cuestión, le saca el polvo de los anaqueles y lo convierte o lo glorifica como un clásico. ¿Por qué? Porque en Drácula, y sobre todo en el proyecto de Bram Stoker, está este elemento, que ya lo hemos dicho también en el programa dedicado a Bram Stoker, A Drácula. a Drácula, está este elemento de lo tradicional que viene a irrumpir en una Europa absolutamente absorbida por la revolución industrial, a Londres puntualmente, a la capital de la revolución industrial, viene a desarticular ese mundo en Mundo. el que lo racional y lo tecnificado y lo industrializado había ganado la partida, y el hecho de traer una figura propia del folclore rumano, que como bien dice Ángel Fareta, ¿no? Lo trae de la Mittel Europa, ¿sí? Viene a decir, bueno,
traemos lo extraño, traemos lo fantástico que circula como algo natural en esas culturas para instaurarlo aquí en el centro y en el corazón de la Revolución Industrial. Drácula es una enorme novela de terror, sí, pero también es una enorme novela que nos tiene que poner en una postura de alerta, nos tiene que nos tiene que llevar a pensar, no solamente en la figura del vampiro, que obviamente no es creada por... Sí, se escucha con eco, no sé por qué. A ver si saco el micrófono. ¿Mejor ahí? Yo te escucho bien, Diego, pero por ahí... Bien. Decía que... no, se sigue escuchando con eco. Vamos a conectar, no, cosas técnicas que pueden faltar. Bueno, a ver ahí. Drácula es una suerte de texto magnífico para poder entender el cruce entre elementos tradicionales y su reacción contra el avance ya totalmente absoluto de la revolución industrial. Así que bueno, y muestro esta edición porque fue la primera que leí, la primera edición de Drácula que leí del Centro Editor de Cultura, que es famoso por sus enormes clásicos publicados, pero que lamentablemente tendría que mejorarse en cuanto a su edición, porque hay faltas de ortografía, de tipeo, etcétera. Así que bueno, mi tercera selección es Drácula como clásico, sobre todo por no solo lo que acabo de decir tan torpemente, sino porque ya lo que ya dijimos en el programa dedicado a Stoker allá el año pasado. Muy bien, una gran novela, aparte de los estilos, ¿no? Y demás. Bien, yo voy a volver al pasado, otra vez, va más atrás todavía. A ver, cuando era estudiante de letras, tuve un profesor de latín maravilloso, que lo tuve en los 4 años de mis niveles de latín. Y nos hizo leer, en primer año obviamente eran todas las declinaciones y demás. En segundo dedicamos el año a las lecturas históricas, el de Belo Galo, ¿no? Las catilinarias y demás. Pero en tercero dedicábamos todo el año a un muchachito que estaba empezando, como diría Borges, ¿no? Hay un Virgilio que está empezando. Y justamente a él me quiero referir, pero no a la Eneida, que dijo Diego muy bien, sino a sus églogas. Estamos hablando de clásicos, y la influencia de las églogas no es tanto literaria como lo es desde el punto de vista de la dimensión de la comprensión de un nuevo tiempo. Ustedes saben que la égloga cuarta ha sido leída de miles de maneras. Es aquella que dice que una virgen tendrá un niño, que vendrá a traer un nuevo orden de los siglos y demás. Tal es así que el dólar, el billete de $1 Joven dice, que prometes. Annuit coeptis, novus ordo seclorum, ha sido anunciado el nuevo orden de los siglos. Es una frase de un verso, un hexámetro de las églogas de Virgilio. ¿Qué fue Virgilio? ¿Qué son estas églogas? ¿Por qué tan importantes? Porque se puede decir que son esos textos junto con sus bucólicas que tienen la característica de que buscó la perfección poética sin necesidad de entrar en una historia. Para eso estaría la Eneida. Y sobre la base de esa perfección poética, Virgilio, como un verdadero visionario, establece lo que sería el canon de cierta poesía perfecta. Para los que hemos estudiado latín y que hemos tenido que traducir a fuerza de diccionarios, de gramáticas y de lexicografías todos esos textos, imbuirnos de la poesía de Virgilio era decir, entramos en una perfección sublime. Lo dice Borges, ¿no? Cuando cita el famoso verso Iban obscuri sola sub nocte perumbra. Pero también desde el punto de vista de lo ideológico, Virgilio es quien conecta el mundo pagano con el nuevo orden que vendrá, con ese orden que iba a surgir desde el punto de vista de la trascendencia. No por nada Dante lo pone como su guía, ¿no? Su primer guía, pero más allá de eso yo lo pongo como el maestro de todo buen poeta, ¿no?
son obras de escritorio, ya lo sé, no es la Ilíada, que como bien decía Diego, es una obra que mereció ser reelaborada por cada uno que la memorizaba en algún detalle. Es una obra de escritorio, pero es una obra de una perfección increíble. Titire tu recuban sub tecmine fagit, ¿no? Titiro tú que bajo frondosas sayas, ¿no? Empieza esa égloga, tiene la perfección tal de que no solo se describe el mundo rural, sino que se describe el mundo trascendente y la perfección poética. Yo siempre digo, cuando algún alumno me dice, quiero escribir poesía, bueno, ponete a leer a esos señores. Me dice, pero no sé latín, no importa, no importa, no importa. Busca una buena traducción y toma el texto latino y fíjate cómo se calcula la perfección de la poesía. Diego. La perfección está en esos clásicos, está en el mundo grecolatino, inevitablemente. Eh, Me quedé pensando justamente en Virgilio, en Dios ha nacido en el exilio, de Vintila Oria, que lo has mencionado varias veces también. ¿Por qué Claro. Dios ha nacido en el exilio, no? Ese Bueno. título. Pero bueno, eso es tema para otro vivo, si se quiere. Sí, sí, sí. Eh, yo voy al Ovidio. cuarto libro. Ah, perdón, Ovidio, no es Virgilio, perdón. No, el otro es la muerte de Eh, Virgilio de Broj. Claro. de Broch, claro. Otra joya. Voy a ir inevitablemente. Este es un clásico un poquito más actual, entre comillas. Este, Moby Dick. No, ¿Recomienda la traducción de edición? No, Lucio, no no, la recomendamos. Sé que no. es la que La vos de, tenés, Lucio, pero Edaf es espantosa. no, la de Duff es la traducción del Conde de Cheste. Yo le recomiendo la de Ángel Crespo, que la puede conseguir en Libertador por poca plata. Y si tiene unos manguitos, la de Jorge Aulichino, pero ya es un poquito más onerosa. De, Adelante, perdón, Diego. la de Aulichino es de Editorial Edasa. Es nueva, hace un par de años salió. Gracias, José. Adelante con Moby Moby Dick, Dick, maestro. Moby Dick que viene Qué pidiendo linda. pista, Herman Melville, gran escritor, gran maestro de la literatura. Eh, a ver, ¿qué podemos decir? Nosotros ya le dedicamos un programa a Melville, por ahí en ese programa hablamos por ahí del relato, de eh, Butterby, el escribiente, y demás, hemos hecho nuestras observaciones, pero creo que Moby Dick marca un quiebre en la narrativa norteamericana, porque, bueno, si todavía no leyó Moby Dick, este es un buen momento, insisto, tenemos Sí, tiempo, entre comillas, para leer este mamotreto. Como saben, la anécdota de Moby Dick es una suerte de, ¿cómo decirlo? Novela total, ¿sí? Moby Dick es la novela total, como lo es la ballena, esta, que es un cachalote en realidad, le dicen, una especie de monstruo marino, sí, call me Ismael, llámenme Ismael, que está narrada obviamente por este marinero común que se embarca en la tripulación del capitán Ahab, que es un ballenero, un barco ballenero, que va en busca de, obviamente, de su materia prima, pero el capitán Ahab tiene una obsesión, tiene una suerte ¿y de cuál? manía de cazar a este monstruo que es Moby Dick, en definitiva, como venganza, porque en el pasado esa ballena le arrancó la pierna, ¿no? Lo dejó rengo, lo dejó caminando de manera torcida, por así decirlo. Entonces, la única forma de recuperar el camino recto es matar a quien le quitó el camino recto, ¿no? Es decir, haciendo ya una lectura más profunda de la obra. Ahora, ¿cuál es la Edipo maravilla Rey. de Moby Dick? Estaba pensando exactamente, ¿no? El que camina Edipo torcido, el que Rey. tiene los pies hinchados, en el caso del capitán Ahab Ujú. no es porque tenga los pies hinchados, sino porque le ¿Mato a falta una quién? pierna, tiene una pierna de palo. Pero digo, en Moby Dick podemos encontrar no solamente la idea del enorme mitologema de la ballena, de hecho creo que las primeras 5 o 6 páginas de la novela son un enorme apartado casi enciclopédico en las que el narrador o el autor ficcional de la obra hace una recopilación de todos los fragmentos en los que se habla de la ballena, del monstruo, del leviatán,
the whale, ¿no? ¿Cómo se dice? En inglés, la palabra whale o whale es la ballena, pero lo absoluto de la ballena representa justamente lo absoluto del vacío, como bien decía, el terror es blanco, literalmente, porque es inabarcable y porque es vacío. El terror es vacío, el terror es blanco porque es vacío. Bueno, está obviamente el mito bíblico de Jonás, y tenemos un montón de elementos que circulan en torno de la ballena y del mar. ¿Sí? El mar como escenario, el barco como escenario, ahí nos nombran a Fareta, por cierto, sí, claramente, el seminario de Ángel sobre el mitologema de la nave, o el simbolismo de la nave, está representada en Moby Dick. Esa nave se convierte de alguna manera en una especie de universo, de mundo, que a su vez está ordenada y se rige, perdón, por el principio, si se quiere, de un orden jerárquico, porque la tripulación no puede avanzar si no es por la orden de su capitán, pero esa jerarquía, esa construcción de un orden, se ve totalmente dislocado por la manía del capitán de buscar a esta ballena, y obviamente no quiero contar el final, pero pueden encontrar en Moby Dick no solamente un tratado de lo que es literatura, sino también un tratado de lo que es una sociedad en un momento particular, porque no es un grupo de marineros aventureros, no, es un grupo de marineros balleneros. Es decir, está la industria ahí, está el elemento económico, está el capitalismo, si se quiere, en crecimiento, y cómo eso se ve totalmente corrido del lugar, movido del lugar por el terror que implica este proyecto imposible de Ahab y lo que eso trae como consecuencia, ¿no? Ese barco es una especie de Torre de Babel, por supuesto, por eso insisto, la primera parte de la novela, el primer apartado antes de que empiece a narrar Ismael, esa especie de catálogo universal de todas las ballenas nombradas en los distintos textos bíblicos, míticos, etcétera, y no puedo dejar de pensar en el Señor de las Moscas cuando hablamos de la sociedad en un barco, ¿no? El Señor de las Moscas de William Golding, de quien ya hemos hablado en algún momento, acá en este en vivo también, pero bueno, no nos metamos en camisa de once varas, Porrini, que después... No, es que justamente es una sociedad, sí, por supuesto, masculina. Aparte está condenada a desaparecer, por eso lo digo. Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Claro. Pero la búsqueda, el mitologema absoluto de la ballena, o sea, está todo también en Moby Dick, ¿sí? El pescot, exactamente, sí. Moby Dick entonces como novela absoluta, un novelón, y que después obviamente ha tenido adaptaciones al cine, hace poco hicieron una película con Chris Hemsworth llamada El corazón del mar, que supuestamente es una especie de ficcionalización de cómo Melville se inspiró en el relato de un marinero que supuestamente había, bueno, todo eso, qué sé yo, bueno, quieren ver una película como para pasar un domingo a la tarde, pueden verla, pero no es la gran película. Sí vayan a la novela, ¿sí? Moby Dick. Bueno, muy bien. Diego, a las 6 de la tarde el maestro Fareta va a estar dando una charla sí. YouTube. Por eso empezamos un poco antes. Por eso empezamos antes. Gracias por recordármelo. Quería decirles a todos los que quieran ver que está en el canal de A Sala Llena en YouTube. En YouTube, en el canal de A Sala Llena YouTube. Yo, si usted me permite, los últimos dos que me quedan los voy a hacer juntos, porque hay un punto en común. Adelante. Tomé a los únicos escritores argentinos que en el siglo XIX fueron traducidos y leídos en el exterior. Ustedes saben que la República Argentina, aquí, los que nos están escuchando desde el exterior se los digo, la República Argentina es un país que nos especializamos los argentinos en crear murallones, claro, en dividirnos, ¿no? Esto viene de muy lejos, unitarios y federales, y seguimos, ¿no? Románticos y clásicos, y no quiero meterme en otros temas. Yo puedo hacer una interrupción y una pequeña corrección y reconvención. Yo creo que más que murallones somos grandes zanjadores. Sí, zanjadores. De grandes zanjones. Más del que libro murallas. del que voy a hablar está la zanja. Muy bien. Voy a tomar dos libros que han sido vistos como lo opuesto. Y
yo discutí toda la vida esto, primero porque quiero a los dos libros por igual, me parecen dos joyas, y en segundo lugar porque creo que son complementarios, no son opuestos, que son provincianos y porteños, exacto, que son, se imaginarán cuáles, el Martín Fierro y el Facundo. Uno en verso, el otro en prosa. Uno de calidad ficcional, el otro de calidad ensayística, si se quiere, aunque con mucho de novela. Posiblemente, creo que no me equivoco al decir que tanto el Martín Fierro, gracias al cine, es verdad, posiblemente el Martín Fierro y el Facundo sean los textos mejor escritos en dos registros absolutamente diferentes del siglo XIX, aunque yo sumaría la excelente prosa de Alberdi, pero esa es otra historia para incorporar en otro momento. ¿Por qué digo complementarios? Porque se los ha leído de como si fuesen dos colores de dos partidos políticos distintos que se están matando, y en realidad me parece que entran en diálogo, y que si alguna vez la Argentina supera ciertas cosas, sería bueno que entren en diálogo. Son tal vez dos maneras de ver, pero dos maneras que pueden complementarse. De hecho, tanto, el gigante Amapolas también es verdad, tanto desde el punto de vista sarmientino como desde el punto de vista hernandiano, ¿no? Por supuesto que se ha escrito lo que ustedes quieran sobre estos dos textos. El comienzo del Facundo, sombra terrible de Facundo, voy a evocarte, es el comienzo de una tragedia. Y de alguna manera la descripción de una tragedia, ¿no? Sarmiento ha tomado a un personaje al cual aborrece para atacar a otro. Ya hay una operación literaria genial. Pero por otra parte, ese aborrecimiento termina por ser un enorme elogio, porque Facundo supera las características que Sarmiento le pone. Sarmiento en algún momento habla de su valentía, habla de su barbarie también, pero en algún momento llega a reconocer que está allí el espíritu verdaderamente de lo que serían los argentinos. Y en segundo lugar, el Martín Fierro, no en segundo lugar porque sea menor, simplemente por un orden. Sobre el Martín Fierro yo digo que desde la discusión que dio Lugones, cuando planteó que era un poema épico, que a mí me parece absolutamente poco importante, el Martín Fierro no importa si es poesía, si es una novela, como dice Borges, o si es épica, o si es lírica, o es narrativa. El Martín Fierro condensa y cierra una época. Esto lo habrán escuchado 10 millones de veces, ¿no? Se cierra la poesía gauchesca, es verdad, pero sobre todo se cierra con un canto del cisne, ese último representante de un mundo rural, de un mundo libre, de un mundo sin ciertos controles capitalistas que después iban a terminar con la alambrada, que es el gaucho. El gaucho es un ser que desaparece, es decir, es el canto de un desaparecido, como decimos siempre cuando lo analizamos, y por ende el máximo respeto hacia ellos. Piensen ustedes que no solo creó un tipo de estrofa, la famosa sestina hernandiana, sino que creó dichos, porque es contrario pensar que José Hernández escuchaba los dichos y los grababa. Están creados por él y forman parte hoy de nuestra habla popular, ¿no? Todo bicho que camina va a parar al asador, eso, lo que ustedes quieran. Todo eso forma parte del acervo popular, porque cuando un texto es popular, no termina en los anaqueles de una biblioteca llena de tierra, sino que se convierte en la esencia mítica de un pueblo. El Martín Fierro es nuestro mito, y lo es también el Facundo, y en esas dos genialidades estamos puestos los argentinos. Ojalá algún día se haga un puente entre ambas, ¿no? Lamentablemente, como muy bien decía nuestro oyente Héctor, que decía la zanja de Alsina, claro, somos especialistas en hacer zanjas, ¿no? Hacete amigo del juez, exactamente. ¿Cuánto hay que aprender de eso? Dios mío. Maestro. Quiero leer un fragmentito del Facundo, ya lo tengo, por eso lo fui a buscar recién. Bueno, dice, sombra terrible
yo vengo, más adelante dice, un día vendrá al fin que lo resuelva. Y la esfinge argentina, mitad mujer por lo cobarde, mitad tigre por lo sanguinario, morirá a sus plantas, dando a la Tebas del Plata el rango elevado que le toca entre las naciones del Nuevo Mundo. Que había Vos leído hablabas Sarmiento, ¿eh? de que empezaba como una tragedia, y si esa referencia a la esfinge y al tigre y a la Tebas del Plata, que es Argentina, no es un enorme homenaje al buen Sófocles, que es, ¿no? Bueno, a la mitología. Se me disparan muchas ideas sobre tanto Facundo como Martín Fierro. En mi caso he trabajado más en Martín Fierro en la escuela que el Facundo. Primero lo he leído siempre desde la dicotomía civilización-barbarie, literatura gaucha, literatura gauchesca, no sé qué otras pelotudeces. Eh, pero cuando realmente, y sí, porque a ver, es todo eso, sí, está todo eso presente, pero a ver qué cosa, Cervantes, mira, Hernández imitando Bueno, el Cervantes. estilo gaucho, qué sé yo, qué sé cuánto, ¿viste? Me parece que el Martín Fierro tiene otro elemento ahí, sobre todo en la segunda parte, algo compartido por Sarmiento y por Hernández, que eran hermanos, y no hermanos de sangre, me refiero a hermanos masones, ambos eran masones, digamos, ¿no? Así, vamos a hacerlo así, ¿no? Que no se malinterprete, ¿eh? No es lo masculino y lo femenino, señores, eso es otra cosa. Sí, ya sabemos, o Lobo, sabemos que se hace un vivo, lo acabamos de anunciar. Por eso estamos haciendo esto antes, así también podemos ir nosotros a verlo. Te decía que Martín Fierro y el Facundo tienen en su impronta literaria fuertes cargas de simbolismo masónico y de simbolismo en líneas generales. Más Martín Fierro, sobre Más todo Martín la Fierro. segunda parte. Sí. Lean el duelo entre el Moreno y Martín Fierro, el segundo duelo, y van a encontrar el principio propio de la escolástica, el principio propio de la mayéutica socrática, van a encontrar filosofía, no se van a encontrar solamente con la lucha de un renegado que escapa de la No, ley y que es no. oprimido por la civilización y la barbarie, que sí, claramente También te lo vas a encontrar. en su superficie lo vamos a encontrar, y claramente son dos textos que han sido leídos siempre como contrapunto uno del otro, pero en realidad tendríamos que pensarlos como esencia de nuestra identidad argentina, que sigue sin ser zanjada paradójicamente, ¿no? Está zanjada, pero sigue sin, como bien dijiste, establecer Sin puentes. Por pontificar. eso No. no hay pontificado, exactamente. Seguimos inmersos en esa dicotomía. El Borges canal de dice, YouTube para ver a Diego, Fareta, sí, Borges dice, termino acá. Sarmiento el Sí, soñador sigue soñándonos, ¿no? claro, sigue soñándonos literalmente, las ideas Ahí no se está. decapitan, como diría Ah. Sarmiento también. El canal de A Sala Llena, busca en YouTube A Sala Llena, ASL, y vas a encontrar a Fareta ahora a las 6 de la tarde. Yo cierro mi selección, no tengo el libro a mano porque lo perdí, no sé qué pasó, y aparte tenía una edición bastante limitada, que es Las Mil y Una Noches, como mi quinto clásico. Hoy Ya hablamos está. de como se dice, del Decamerón, hablamos mencionamos así los cuentos de Chaucer en los cuentos de Canterbury, y no podemos evitar hablar del generador máximo de narraciones que es Las Mil y Una Noches, ¿no? Es decir, Ahí sí, esa narradora eterna y universal que es Sherezada, ¿sí? Que bueno, viene a engañar al sultán. Las Mil y Una Noches tiene esa cosa mistérica de fondo que une muy bien Oriente con Occidente, porque nosotros conocemos eh, Las Mil y Una Noches gracias a los traductores europeos, a Barton, no me sale el francés, Lane, Lane, las el francés traducciones de son Lane. de... Eh, Digo, son no me acuerdo ahora las traducciones francesas, pero de alguna manera en el siglo XIX, cuando nos llegan las primeras, o sea, cuando llegan a Occidente las primeras traducciones de Las Mil y Una Noches, es justamente esa intención de traer esa cultura arábiga, exótica del Oriente Medio a las tierras europeas, sin saber qué hay detrás de eso. Las Mil y Una Noches es un texto universal, es un texto infinito,
al que Borges le dice, dice ¿no? que el título ya comprende una suerte de universalidad, porque el narrador, el autor o quien porno sea, podría haberle puesto las noches, las 1000 noches, pero al decir las 1000 noches más una noche es llevarla al infinito, ¿no? Porque, a ver, la anécdota es muy simple, ¿no? Hay un sultán, un visir, creo, que tiene la costumbre de enamorar mujeres, casarse con ellas y una vez que satisface sus necesidades, al día siguiente las manda a decapitar, hasta que un día cae con Sherezada, que más viva. Entonces cuando tienen la noche de bodas Exacto, y Mati. el sultán la está por decapitar, ella le empieza a contar un relato, una narración, y cuando llega la madrugada, está por llegar al final del relato y ella le dice, permíteme, sultán, vivir una noche más y te contaré el final. Entonces el sultán queda como con ganas de ver qué pasa con esa historia que le está contando y le permite vivir una noche más y a la noche siguiente empieza a incluir otra narración dentro de la narración, el relato enmarcado, y utiliza la misma estratagema, ¿no? O sea, lo bicicletea durante 1000 noches, por así decirlo. Hasta que una noche le cuenta la historia de un visir que qué sé yo, que se enamoraba y empieza todo el ciclo de nuevo. Me parece que es un relato que tiene, o sea, un texto, Las Mil y una Noches, que tiene todos los componentes propios de un clásico, porque de ahí han salido muchísimos, bueno, Ali Baba, Aladdin, un montón de los 40 ladrones, la lámpara Sinbad. mágica, todo ese mundo, Sinbad del Marino, muy bien, todo ese mundo del universo, de las narraciones clásicas, exóticas del Medio Oriente, están puestos ahí con dos características fundamentales. La matriz generadora de relatos, ¿no? Como una narración universal, una narración compulsiva, continua que es Sherezada, y en segunda medida, esto que están diciendo por acá, la idea de que en definitiva una noche es todas las noches, la idea de la proyección al infinito, ¿sí? Entonces, Las Mil y una Noches, en cualquiera de las ediciones que puedan conseguir, recomendamos que consigan una que tenga la mayor cantidad de relatos, porque obviamente hay muchos que se han perdido en las traducciones y demás, pero bueno, es un texto hermoso y es un texto que Sí, inclusive algunos relatos se puede compartir con los chicos de secundaria, ¿no? Como sí, estrategia didáctica, por así decirlo, vamos a ponernos un poco en sintonía con nuestro oficio, sí, pero bueno, creo que sí. es uno de los grandes clásicos de la literatura universal, Las Mil y una Noches. Nos quedan por fuera un montón de clásicos que ahí nos están mencionando, pero bueno, claramente no nos da el Ah, bueno, eran tiempo y 5. de muchos Claro. ya hemos hablado, qué sé yo, de Fausto que nos pedían por ahí, Paraíso Perdido, La Tierra Baldía de Eliot. Ya dedicaremos algún Hablamos, sí. espacio a ese tipo de clásicos más cercanos, por así decirlo. Y Martín Fierro y Facundo ya le dedicaremos programas, por supuesto. Por Yo hice supuesto. lo nombré nada más. Mm. Bueno, Bueno, maestro, no sé cuánto nos queda, estamos Seba, cerca pero de creo la... que Y debe estamos quedar un cerca. minuto, 2 minutos. Estamos... Omar Sí, Khayyam, qué hermoso. A mí me ha sí, encantado. Tengo por ahí su obra. Eh, incluso podríamos pensar en... yo me quedé pensando, discúlpenme, ¿no? Que sigo rebotando, en Las Mil y una Noches, lo que decía Diego, eh, en que hay tradiciones de todos los pueblos allí, porque hay cuentos indios, cuentos persas, cuentos de origen occidental, cuentos del Extremo Oriente que llegaban a Arabia, ¿no? Y que ese personaje histórico que me hubiese encantado conocer, que era Harun al-Rashid, pidió que se compendiase, ¿no? A mí me parece una genialidad, ¿no? Esos gobernantes que piden que se compendien obras, es genial, ¿no? Bueno, Dios mío, algún día llegará. De leer al gran Porrini, ¿qué característica tiene eso? Ah, no. voy a hacer un Buah, vivo aparte y lo voy a contar. Porrini ah, es un escritor decimonónico. ah, listo, ya está. Ya Yo con eso por digo, mí tiene ya está. una prosa finísima. Sí, finísima Pero porque bueno, uso ya hablaremos. tinta, uso plumas Usa fuentes, por eso. lapicera Bic trazo fino. Exactamente. Ya hablaremos de Ah, los no, no cuentos de pierda el tiempo. Porrini. Así que bueno, No, no, Seba, no te olvides de dejar esto fijado como historia grabada, espero, porque así podemos espero, después, sí, sí, podemos espero. dejarla acá en el Instagram y subir a YouTube alguna que otra. Bueno, no se olviden ahora, vayan a ver a Fareta, quedan 28 segundos. No se olviden de, ¿qué más, Diego? De la semana que viene. Mañana el profesor Gizara
sube su nuevo programa, acuérdense, canal Pablo Gizara, amigo de la casa, compañero, Taller Azul maestro, Araña. Taller Azul Araña, aunque lo pueden buscar como Pablo Gizara. Miembro de la logia también. Fuma en pipa, es miembro de la logia.